Muy buenos días. Agradecidos con el Señor por su gran bendición, ¿no? Su abundante bendición. Muy buenos días. Vamos tomando nuestros lugares. Vamos tomando nuestros lugares. El 18. Sí, hermanos, hemos estado viendo acerca de la mayordomía. Hemos estado viendo diferentes áreas de la mayordomía. Entiendo que es un tema amplio. Hemos estado ya varios meses. Y considero que todavía estamos rascando encimita. Cada vez que en 3 años volvemos, agregamos más información, ¿no? Pero todavía estamos rascando por encimita, porque la Biblia tiene mucho que decir en cuanto a la mayordomía. Mucho, ¿no? Si resumimos que mayordomía, básicamente, es todo de nuestra vida, entonces hay bastante para tratar. ¿Se acuerdan qué es un mayordomo? ¿Qué es un mayordomo? Una palabra que resumía todo este concepto. Un administrador. Un mayordomo es un administrador. No es el dueño, ¿ya? Solo administra en nombre de otro, ¿no? ¿Recuerdan los 4 principios básicos de la mayordomía? Los 4 principios básicos. Primero, ¿se acuerdan? Todo es de Dios, por creación. Él creó todo, así que tiene los derechos de autor. ¿Ya? Ahora, si todo es de Dios, ¿por qué es que yo tengo lo que tengo? Tengo vida, tengo un cuerpo, tengo familia, una casa donde vivo, tengo ciertas propiedades. ¿Por qué tengo todo lo que tengo? Si todo es de Dios. ¿Recuerdan el segundo principio? Todos somos mayordomos. Dios nos ha encargado que administremos todo lo que tenemos. ¿Ya? Entonces somos administradores. Dios es dueño de todo, pero tenemos lo que tenemos porque Dios en su bondad, en su gracia, nos ha permitido tener cosas, ¿no? Algunos tienen mucho más, otros tienen menos, pero Dios da a cada uno conforme a su capacidad. Eso dice la Biblia. Tal vez sea un poco doloroso escuchar eso, pero cada uno según su capacidad. En inicio, pero después, al que produce, Dios le agrega. Al que no produce, Dios le quita para darle al que produce. Entonces, al inicio, tú no puedes escoger dónde vas a nacer, en qué familia, tú no puedes escoger eso, ¿no? Pero en el camino ya eres responsable. ¿Ya? ¿Dónde naciste? ¿Cuna de oro? No, ya no eres responsable de esto. Pero en el camino, Dios da o quita según lo que estás produciendo, ¿no? Y da al que produce. ¿Ya? Entonces, el primer principio, Dios es dueño de todo. El segundo principio, todos somos mayordomos. No somos administradores. El tercer principio, si Dios es dueño de todo y nos ha dado todo lo que tenemos, entonces, ¿qué va a pasar al final? Todos daremos cuenta. Todos vamos a estar parados frente a Dios y vamos a rendir cuenta qué hemos hecho con lo que Dios nos dio, con todos los recursos, cómo crié a mis hijos, cómo administré el dinero que Dios me daba, fui fiel en la administración, en qué usé mis recursos, ¿no? De repente, por ahí Dios me acuse de usar mi dinero en casinos. Recuerdo cuando vivía en aquel tiempo
cuando era misionero todavía, tenía unos vecinitos, unas vecinitas, dos ancianitas, que una de ellas salía a la ventana y siempre decía, ayúdenme, ayúdenme. Uy, con mi esposa cuando pasamos vimos ese cuadro, era bien penoso. Y es que la otra ancianita se iba al casino y se olvidaba del tiempo. Entonces jugaba y se olvidaba del tiempo. Entonces la otra ancianita a veces se quedaba sin comer y estaba ahí. Entonces, bien penoso, ¿no? Un día, al estar frente a Dios, ¿cómo usaste tu dinero? ¿En vicios? ¿No? Ese dinerito, por mucho o poco que sea, lo usaste bien, lo usaste mal, lo usaste para la gloria de Dios, para tu satisfacción. ¿Cómo usaste los recursos que Dios te dio? ¿En qué usaste tu vida, tu tiempo, no? Bueno, todos daremos cuenta, ¿ya? Entonces, si Dios es dueño de todo, nosotros somos encargados, somos administradores, ¿ya? Entonces un día vamos a dar cuenta. Pero al final, cuando damos cuenta, ¿no? ¿Qué es lo siguiente? Esta vida ha sido fiel. Cuando pasemos a lo siguiente, ¿no? En lo mucho te pondré. Así que esta vida es corta. La verdadera recompensa viene en el futuro. ¿Ya? Entonces, seamos fieles aquí. Algunos administrarán con Dios tal vez naciones, otros pueblos, otros caseríos, otros, ¿no? Así que hay motivación por parte de Dios para ser fieles administradores. ¿Ya? El hecho de que ahora tengan menos o más, ¿ya? No debe desanimarte. Fiel en lo que Dios te ha dado. Muy bien, estamos repasando un poquito, ¿ya? Hemos tocado ya varios aspectos, diferentes áreas de la mayordomía. ¿Podemos recordar qué áreas hemos tratado ya? Por ejemplo, mayordomía del tiempo. ¿Qué más? Otra cosa que Dios nos ha dado, la mayordomía del cuerpo, ¿no? Después la mayordomía del, ¿se acuerdan? Pensamiento. Luego hemos tratado la mayordomía de los dones. Y hemos pasado muchísimo más tiempo mirando la mayordomía de las relaciones. Entre ellas vimos, ¿se acuerdan? La amistad. Es importante con quienes, ¿no? Estrechas lazos, vínculos, porque no retroalimentamos. ¿Ya? No retroalimentamos. Entonces aprendemos de los que están alrededor nuestro, pero por otro lado, la gente que está alrededor nuestro hablan de quiénes somos. Intereses comunes. Entonces la gente que me rodea dice mucho de quién soy. ¿De quién soy? ¿Por qué? Tenemos los mismos intereses, ¿no? Si una persona ama a Dios y está hablando de Dios, quiere edificar a los demás, una persona carnal que no ama a Dios, se junta y ¿qué pasa en poco tiempo? Se aburre. Ahí está habla todo el tiempo de Dios, se aleja. Pero una persona que está acostumbrada al chisme, ¿de quién se va a rodear? Si se rodea con gente discreta, no funciona, ¿verdad? Entonces, ¿con quién se encaja mejor? Con otros chismosos. El criticón con otros criticones. El sabio con otros sabios. ¿Se dan cuenta? Entonces, las personas que están a nuestro alrededor dicen de quiénes somos. ¿De quiénes se rodeó Roboam, el nieto de David? ¿De quiénes se rodeó? Jóvenes, igual que él. ¿De quiénes se rodeaba David? Entonces, hay mucho que aprender de las relaciones, ¿ya? Hay mucho que aprender. ¿Saben? Un tiempo César decía que una de las maneras en que puedes identificar si tus hijos están involucrados en drogas era mirando a sus, cambian de amistades. ¿No? Y una de las formas de identificarlo era por medio de sus amigos, con quienes se rodea ahora. ¿Ya? Entonces, las relaciones son importantes, nos retroalimentamos por un lado, pero por otro lado indican la condición de mi corazón. ¿Ya? Bien.
Vimos otra relación y aquí hemos estado ya por meses, ¿no? ¿Se acuerdan cuál era la otra? La última que hemos tratado. ¿Qué relación fue? La familia. Y hemos visto diferentes aspectos de la familia, ¿no? Somos mayordomos en ese sentido también. Ahora vamos a tratar de otra área de la mayordomía, pero que suele ser bien susceptible, ¿no? Ni bien ve usted el cuadro allí, ¿no? La diapositiva, usted lo primero que va a pensar es Santana, ¿no? El pastor Santana. Y Dios es amor, ¿no? Iglesias que se han hecho famosas por el dinero, ¿no? Por el dinero. Entonces, la Biblia tiene algo que decir en cuanto a las finanzas. Es curioso, pero hay más lecciones sobre las finanzas que sobre el propio infierno. Esto es interesante. ¿Ya? Entonces, es un área sensible, es un área realmente difícil de tratar, pero no reunimos a enseñar todo el consejo de Dios. Esto es importante. ¿Ya? Entonces vamos a entrar a esta área, vamos a ver qué dice Dios respecto a esta área tan sensible para nosotros, preocupante para nosotros, pero a la vez, hermanos, un área que puede ser de mucha bendición si sabemos usarla correctamente. Vamos a orar entonces y vamos a entrar a este tema. Padre Celestial, en esta ocasión queremos pedir tu guía, tu dirección. Queremos, Padre, que nos hables a través de tu palabra. No queremos cometer los mismos errores que cometieron tanto Israel como nación, aún en el desierto. Cómo usaron el oro en el desierto, cómo usaron sus recursos, incluso como nación, y aún en la iglesia, los peligros latentes. Padre Celestial, queremos aprender de tu palabra y pedimos tu guía para ese propósito en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermanos, una de las cosas curiosas con los ídolos es que normalmente cuando construimos ídolos, el propósito final ni siquiera es adorar a los ídolos, sino manipularlos. Cuando alguien pone la foto de un santo, ¿no?, moderno, y le pone una velita, su propósito, su intención, su fe, no está en adorar a ese santo, ¿no?, sino normalmente cuando le prenden velitas y le dedican ciertas ofrendas, cuando tienen alguna necesidad, cuando buscan a la Virgencita de Guadalupe, al Señor cautivo, ¿no? Es cuando tienen alguna necesidad, están pidiendo, están rogando, caminan de rodillas kilómetros. ¿Con qué propósito? ¿Adorar a esa imagen? No, en realidad, ¿qué es lo que esperan? La bendición. Quieren tener un año bueno económicamente, quieren tener salud, quieren tener dinero, quieren tener amor. Entonces, no es que están centrados en la imagen como si fuera un Dios, sino es una forma de manipular. ¿Saben que en el tiempo de Jacob, en el tiempo de los padres, ¿no?, los patriarcas, los padres de Israel, había una creencia común en las diferentes religiones de los pueblos de alrededor? Los amonitas, los moabitas, ¿no? Los diferentes pueblos que habían alrededor tenían patrones que eran comunes en su religión. Si ellos conocían el nombre de deidad X, entonces podían manipular. ¿Conocen al hombre más manipulador de los patriarcas? ¿Cómo se llamaba? Jacob. El más manipulador de los patriarcas, ¿no? ¿Saben por qué cuando contendió con el ángel? ¿Se acuerdan de este evento? Este hombre acostumbrado a manipular, ¿no?, sale huyendo de su casa porque ha engañado a papá, ha engañado a su hermano quiere matarlo, ya se la juró que muera mi papá y yo te mato.
Mamá sabe esto y se inclina su corazón por Jacob. Entonces hay una treta y logra que su hijo se vaya, ¿no? Se encuentra en Aram con su tío, la horma de su zapato, ¿no? Entonces se encuentra con Labán. Y Labán también era manipulador, así que hay una lucha ahí. Ya Jacob reconoce, no puedo con este hombre, ¿no? O sea, ya me tienen cólera, no podemos vivir juntos, ya se habían enriquecido, no se veían bien, las relaciones estaban bien deterioradas, entonces Jacob huye, ¿no? Huye, ya encontró a alguien que manipulaba mucho mejor que él, tenía más estrategia, ¿no? Entonces ya huye. Pero mientras está huyendo, Jacob piensa en otras tretas para convencer a su hermano, porque él se entera que su hermano no ha salido a su encuentro. Esaú está en camino para encontrarse con Jacob. Y Jacob no puede quedarse tranquilo, a pesar de que él ya ha reconocido a Dios como Dios. No puede quedarse tranquilo. Él piensa, Dios no se va a encargar de esto. Yo no tengo que hacerlo. Conocido ya su manipulación, él empieza a pensar en formas de cómo aplacar la ira de su hermano, la supuesta ira de su hermano. Así que envía grupitos, envía regalitos, no envía animalitos primero, después envía a los hijos menos queridos, ya con la mamá menos querida, ¿no? De la concubina, luego envía otro grupo de animales con la otra mamá y los otros hijos. Al último se queda él con Raquel, la amada. ¿Ya? Pero se separa de ellos por un momento y está tramando, ¿no? ¿Cómo voy a hacer cuando en eso un hombre, él lo ve como un hombre fornido y empiezan a pelear, ¿no? Empiezan a batallar? Obviamente Jacob es un hombre duro, un hombre recio, está batallando, pero le desgarran, ¿no? La cadera para que él ya no confíe en sus fuerzas. Si en caso Jacob viene con mucha ira, ella no puede huir. Ya no puede huir, cojea. Ya no puede confiar en sus fuerzas. Ya no le queda más alternativa, ha luchado por horas, así que abraza fuertemente al ángel y no lo suelta. Suéltame, déjame ir, no te soltaré hasta que me bendigas, ¿no? Y luego le pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Recuerdan ese evento? ¿Cuál es tu nombre? ¿Le revela o no le revela su nombre? No le revela su nombre. Jacob, no me vas a manipular. No me vas a manipular como la gente de alrededor, el propio Labán, hace con sus dioses. No le revela su nombre. Le bendice y le garantiza que él lo va a proteger. Tú no me vas a manipular, yo te voy a proteger. De ti va a salir una nación muy grande, yo te voy a proteger, pero no me vas a manipular. Hermanos, es un sentir propio del corazón, es un sentir propio nuestro, el deseo de manipular, incluso a Dios. Incluso a Dios. Hermanos, está en nosotros y no nos damos cuenta porque nuestro corazón es mentiroso. Está en nosotros. Cuando pedimos por un familiar que está enfermo, ¿qué tenemos en mente? Hay que orar para que el Señor lo sane. Pero ¿qué deberíamos tener en mente? Señor, haz tu obra. Y si a través de esa enfermedad Dios está purificando su fe, y si a través de esa enfermedad le quiere dar salvación porque no es creyente, y si a través de esa enfermedad quiere que conozca más profundamente a Dios, entonces pidamos que Dios haga su voluntad. Pero no manipulemos a Dios. Él no puede ser manipulado. Entonces el hombre se ha adueñado del planeta y lo está usando como si no existiera un ser divino. ¿A quién va a dar cuentas? Así que Dios cada cierto tiempo hace un repaso. Miren el Salmo 24. Dios es el dueño de todo lo que vemos, no el hombre. Miren, el Salmo 24, versículo 1, vamos a ver varios textos, ¿ya? Vamos a ver varios textos. El Salmo 24, versículo 1,
Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó, ¿no?, sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Entonces, lo primero que dicen dioses, todo es mío, todo. Les conté, ¿no?, cuando mi equipo era pequeño y venían sus primitos a jugar. Entonces ellos tomaban un juguete, él lo quitaba y decía, mío, no tuyo, mío, no tuyo, mío, no tuyo. Y es una mente infantil, una mente inmadura, mío, no tuyo, ¿no? Pero cuando crecemos, a veces no alcanzamos la madurez para entender que no es mío. Y todavía seguimos pensando en nuestra inmadurez física, ¿no? Físicamente hemos crecido, mentalmente hemos desarrollado muchas áreas, pero en esta área todavía no hemos madurado y no hemos llegado a entender que no es mío. Es de Dios. Es de Dios. Y en cualquier momento Él nos puede quitar. La ropa que tenemos, ¿qué pasa de aquí a 1 o 2 años? Por muy buena marca que sea, ¿qué va a pasar de aquí a 2 o 3 años? Se va a envejecer, lo vas a botar, ¿verdad? Y entonces hará falta nueva ropa. No lo vamos a tener por siempre, lo vamos a tener por un tiempo. De Dios es todo lo que tenemos, de Dios. Y Él sabe cuándo damos y cuándo no. Pero noten ustedes, después de establecer que todo es mío, entonces miren el versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿No? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y la respuesta es, el limpio de manos. ¿Quién pone las reglas? ¿Quién pone las reglas? Dios. Dios pone las reglas en los cielos y en la tierra. Yo soy el dueño de todo por creación y yo pongo las reglas. Tú no. Tú no. Avanzamos un poquito al Salmo 50. El Salmo 50 es bien revelador. El Salmo 50, ¿no? Y encontramos allí, el Salmo 50, y encontramos allí, versículo 1, el Dios de dioses, el que no puede ser manipulado, el que está sobre todo y sobre todos ha hablado y convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, ¿no? Versículo 7, oye, pueblo mío, y hablaré, escucha Israel, y testificaré contra ti, yo soy Dios, el Dios tuyo. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, ¿no?, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. ¿Sabes por qué no lo voy a tomar? Porque mía es toda bestia del bosque. No te lo voy a quitar, es mío, te lo he dado. ¿Ya? Y los millares de animales en los collados, todo es mío. Si tú lo tienes, es porque yo te he dado. ¿Ya? Es porque yo te he dado. Versículo 14 dice, sacrifica a Dios alabanzas y paga tus votos al Altísimo. Sacrifica a tu Dios alabanzas. Dios es el único digno de ser exaltado. Pero regresamos ahora al versículo 12. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. No te lo diría a ti. ¿Sabes por qué? Porque mío es el mundo y su plenitud. O sea, incluso lo que tú tienes es mío. Así que lo que presentas en sacrificio hacia mí, yo te lo estoy dando. Yo te lo estoy dando. Todo es mío. Y acá esto, mire, si lo vemos en el contexto, tiene un valor muy interesante.
No es que Dios necesite del hombre. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Ahora, no tiene mucho sentido si lo vemos ahora, pero si nos trasladamos al tiempo en que Él está hablando, cuando Él ha escrito esto, había una historia que se había hecho muy común, ¿ya? Una historia muy común acerca de la creación. Gilgamesh, ¿no? Usted puede de repente googlear, pero luego, no ahora. No se vaya a distraer. Hay una epopeya que narra acerca de la creación. Los dioses están enojados con los hombres, dicen, ¿no? Y quieren destruirlos, porque ya los hombres son muy inmorales. Pero por allí, un dios, un semidios Gilgamesh, ¿no? Ama a un hombre que es íntegro, una Pishtim, ¿se llama? Y no necesitan recordar eso, ¿ya? Pero lo salva, le dice, mira, los dioses van a destruir el mundo, construye un arca para que te salves. Entonces él construye el arca, mete animales, se esconde ahí. Entonces cuando viene la destrucción del mundo, él sobrevive. Entonces él baja y prende el fuego, prende un sacrificio, y todos los dioses estaban arrepentidos de haber matado a los hombres porque dependían de los hombres para su supervivencia. Entonces cuando este hombre, Utnapishtim, ¿no?, enciende una fogata y hace un sacrificio, todos los dioses bajan desesperados porque hacía mucho que no recibían un sacrificio. Y su existencia dependía de los hombres. Entonces había la idea en muchos dioses, ya tan limitados, había la idea de que no podían vivir sin los hombres. Por eso los hombres los manipulaban. ¿Tiene sentido? Eso es el ocultismo. Los hombres manipulando a las deidades. Así nace el ocultismo. ¿Ya? Entonces esta es una historia muy antigua. ¿Ya? Hay tablillas de arcillas con la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Entonces es así como el ocultismo ya estaba de mucho tiempo atrás, es muy antiguo. Entonces Dios les está diciendo, yo no soy como esos dioses. ¿Necesito yo de sus carneros? ¿Necesito yo, miren el versículo 13, he de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? ¿Necesito yo de eso para mi existencia? Ustedes tienen que saber que no. ¿Saben por qué? Versículo 12, porque mío es el mundo y su plenitud. No piensen en ningún momento que cuando ustedes me ofrecen eso, yo estoy como, felizmente, si no, no podría sobrevivir. No. Mía es la tierra, mía es la plenitud de ella. No es que yo necesite de ustedes. Ustedes necesitan de mí. Miren el versículo 1 en ese contexto. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado. No es como los demás dioses. No es como los dioses del Olimpo, que si no les presentan sacrificio, ellos corren el riesgo de ir desapareciendo y incluso morir. No, yo no soy de esos dioses. Así que no necesito de ustedes. Antes de que ustedes existan, yo existía. Entonces en el versículo 14 dice, sacrifica a Dios alabanzas, paga tus votos al Altísimo. Hazlo por adoración, no por manipulación, como hacían los hombres de la tierra con sus dioses. No es por manipulación. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No, buscamos a Dios, no por lo que vamos a recibir o podemos recibir de Él, sino por quien Él es. Es digno de toda alabanza, es digno de toda adoración. ¿Por qué? Él nos ha creado. Es el único ser digno de toda nuestra adoración. Así que si vas a presentar algo a Dios, hazlo por alabanza. Si vas a dar algo a Dios, no lo hagas pensando, yo siembro 100 y voy a recibir, o yo siembro 1 y voy a recibir 100.
Siembra, siembra, hermano, siembra. No es eso. Simplemente porque Dios es Dios. ¿Y sabes qué? Voy a hacer algo más por ti. Mire el versículo 15. Invócame en el día de la angustia. Yo soy tu protector. No es que yo te necesite a ti para vivir. Tú me necesitas a mí. Invócame y yo te cubro, te protejo, te cuido, te libraré y tú me honrarás. Búscame simplemente porque soy Dios. Debemos buscar a Dios simplemente porque es Dios, digno de toda adoración. Y cuando damos nuestros bienes a Dios, cuando separamos cada domingo, cuando separamos nuestra ofrenda a Dios, no lo hacemos porque, ay, otra vez van a pedir. Es nuestro amor a Dios. Dios ama al dador alegre y no lo damos como, ya tengo que cumplir. Hermanos, es por eso que quisiera tomar un tiempito para explicarle nuestra filosofía en cuanto a la recaudación. No tenemos una lista de diezmadores. No hay una lista en el estado. Eres tú y Dios. No tenemos. Hay un control de ingresos, sí. Están contando el tesorero, el protesorero, firma y todo lo necesario para mantener cuentas claras. Pero no es que si no das tu diezmo ya no puedes participar en sesión. Eso es entre tú y Dios. Y Dios realmente existe. Pero tú puedes pensar, ya, como no tienen una lista, no hay un control de diezmadores, entonces yo no diezmo, ya nadie se va a enterar. No funciona así. ¿Sabes por qué? Porque realmente creemos que Dios existe. Dios de verdad existe. Y cuando das incluso con sacrificio, Dios está viendo. Y está viendo tal cual lo hizo, y lo vamos a ver más adelante, con la viuda pobre. Que aún de lo poquito que tenía, de lo poquito, allí da. Otros dan de lo que les sobra. Y Dios ve, ¿no?, con muy buenos ojos este sacrificio. Porque esa viuda realmente creía en Dios. Y lo daba de corazón. No era solo por cumplir, porque Dios ama al dador alegre. Entiende que no es porque Dios lo necesite. Es su privilegio de participar con Dios. ¿Ya? Así que tengamos en claro, no es porque Dios lo necesite. Dios es el Dios de los dioses y puede glorificarse de muchas maneras, pero quiere hacerte participar. Vamos otra vez, esto es en el Antiguo Testamento, vamos al Nuevo Testamento, 1 Corintios 10:26. Aquí se usa la misma frase, la misma expresión, pero ya en otro contexto. Dios quiere dejar bien en claro, que Él es Dios por sobre todo. 1 Corintios 10:26. El contexto. Vamos a ver 1 Corintios 10. ¿Ya? 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. Si se pierde, mire de reojito al de costado. Yo trato de repetir 2 o 3 veces para que, si en caso usted se la perdió la primera, escuche la segunda. Y si no, a la tercera. Lo que le pido, por favor, es no interrumpa al del costado. ¿Qué dijo? ¿Ya? Porque lo distrae. Entonces yo repito 2 o 3 veces. Y si no, aprenda lo que he aprendido cuando estoy sentado, miro al del costado a ver dónde está y ya, me pongo al día. Pero ¿dónde era? Oh, ya, lo pierdo el que está al lado, ya, lo distraigo. Muy bien, entonces 1 Corintios 10 está hablando ya acerca de la idolatría y el sacrificio que se hacían para los ídolos. ¿Ya? Había sacrificios, había carne que se daba para los, que sobraba después de los sacrificios. Entonces el versículo 26 dice, ¿por qué? Es una explicación, ¿no? Es el motivo. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Ok? ¿En qué contexto está? Miren el versículo 25.
de todo lo que se vende en la carnicería, comer, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Yo aprendí esto, hermano, porque salgo constantemente, ¿no? A veces estoy en Trujillo, a veces estoy en Piura. Lo que sirvan ya. Adelante, listo, a comer. ¿Te gusta? Sirva todo lo que pueda, no se preocupe. Oramos a Dios para que ensanche el estómago, porque en diferentes lugares se come en diferentes cantidades, ¿verdad? Y todo sin preguntar, no, no más. Pero un día, recuerdo, vino un grupo y yo descubrí ese día, no sabía, había una cosa, parecía tripa y negrito, y alguien del grupo pidió, eran extranjeros, ¿no? Entonces él preguntó qué era, y le respondieron sangrecita. Entonces inmediatamente dejó el cuchillo, dejó el tenedor, dijo, no lo quiero comer. Todo esto estuvieron hablando en inglés, así que yo no entendí, después me explicaron. Algunas cositas que entendí. Bueno, el asunto es que preguntaron, ¿también quieres? Vamos, traiga para acá. Y yo empecé a comer, porque no había entendido la conversación. Empecé a comer y noté que ya, quien dejó me miraba, ¿no? Entonces estaba con un misionero John Paul y él me explicó, ¿sabes qué ha pasado? No, digo, no he entendido todo. Y me explicó, dije, motivo de conciencia, ¿no? Entonces ya dejé el plato y empecé a comer otra cosa más. Entonces me quedó en claro que a veces, por un tema de conciencia, debes dejar de comer ciertas cositas. Por un tema de conciencia. ¿Ya? Entonces para otro es tropiezo, ya dejamos de comer o no lo invitamos a casa, ¿no? O si le invitas a tu casa, no cocines eso, pues, ¿no? Entonces para algunos el chancho es pecado. Entonces ya, si lo invitas a tu casa, no le des chancho, pues, ¿no? A propósito, dale un pollito, otra cosita. Para ellos, este tipo de carne era tropiezo. Era tropiezo. Miren, versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, con él, sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Por qué? Porque de Jehová es la tierra de su plenitud. Versículo 27. Si algún incrédulo te invita y quieres ir, de todo lo que se os ponga delante, come también. Pero no preguntes nada por motivo de conciencia. Más, si alguien te dice, esto fue sacrificado a los ídolos, o sea, te ve que empiezas a comer y dice, por si acaso ha sido sacrificado a los ídolos, ¿sabes? Para un judío esto, para un creyente era, ¿no? ¿Qué acabas de hacer? ¿No? Pero si te dice, ¿qué es lo que tú debes hacer en ese preciso momento? ¿No? Más, si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, ¿qué debemos hacer? No lo comáis. No porque en sí esté contaminado, ¿no? Sino por causa de aquel que lo declaró, es su conciencia. A ver, el hermano, ¿comerá o no comerá? A ver, y después, ¿te gustó? Sí, era gato. Gato, qué rico, gracias. No sabía que tenía un sabor tan rico, y muy agradable, ¿eh? Pero era gato. Para entender un poco mejor el contexto, nos ayuda siempre la historia, ¿no? Nos ayuda un poquito. Los griegos creían que los espíritus podían poseer, no solo los griegos, todos los paganos, creían que los espíritus podían poseer madera, materiales, podían tomar formas de animales, incluso de personas. Por eso los representaban como el sol, como la luna, ¿no? El dios de los bosques, el demonio de los bosques, etcétera, etcétera. O los representaban como animales, jaguares, pumas, etcétera, porque creían que ellos podían o tomar forma o tener el poder de esos animales. Bueno, entonces, los corintios, siendo de mentalidad griega, pensaban que cuando matabas un animal, entonces estaba contaminado por el espíritu del ídolo que estaban sacrificando, al que estaban sacrificando. Entonces esa carne tiene algo de ese ídolo, tiene algo de demonio, no lo comas.
la carne en sí misma. Entonces Pablo le dice, no, del Señor es la tierra y su plenitud. Esa carne no tiene ningún problema. Fríelo, sancóchalo, cómelo rico, no hay problema. Pero la mente del otro está diciéndole, esa carne está contaminada con demonios, no puedes comer la carne. Entonces, ¿qué pasaba? Algunos hermanos, algunos eran de dinero, eso lo vemos en el capítulo 11, y en el tiempo de la cena del Señor traían un tremendo banquete. Otros eran muy pobres y traían pues, ¿no?, una merienda pequeñita, y entonces ya había estos problemas en la cena del Señor, ¿no? Entonces se burlaban de los otros, era terrible, ¿no?, la cena del Señor. Y está justo en el capítulo siguiente, el capítulo 11, ¿no? Entonces tenían problemas con los alimentos. En el capítulo 11, ¿recuerdan? Abusos de la cena del Señor, versículo 17 en adelante. Ahí está, es el capítulo siguiente. Había problemas con los alimentos. Entonces Pablo le dice, mira, el problema no son los alimentos, es la conciencia del hermano. Porque el Dios soberano mantiene esa carne limpia. Los demonios no van a poseer esa carne. No se preocupen, cómanla, no hay problema con eso. Pero cuando sacrificaban tantos animales, entonces los sacerdotes encargaban a terceros, ya había la tercerización, ¿no?, para que ellos vendan en los mercados esta carne. Y esta carne era más barata. Entonces tenían la carne de primera, no ha sido sacrificado al ídolo, no ha sido manoseado, no, está fresquito acá, la carne primera. Pero ¿cuánto está el kilo? 15 soles, no le alcanza. Pero tengo carne de segunda. Esta ha sido sacrificada a los ídolos. Y el hermanito estaba pensando, no me alcanza. Ya, entonces compraré esta de segunda. Y comía, ¿no? Entonces invitaba a otro hermano y el otro hermano venía, hermanito, no sé si será un problemita para ti, pero como mis recursos son un poco limitados, he comprado sacrificado a los ídolos. Y el otro, por su conciencia, oye hermano, muchas gracias, pero no puedo consumir esto. De verdad que estoy muy agradecido, pero choca con mi conciencia. Ese era el cuadro. Entonces una vez en el seminario, yo tenía 2 panes, no sé cuántas veces les he contado esto, y entonces las jóvenes solían comer un solo pancito y el que quedaba te lo regalaban, ¿no? Daniel, ¿quieres el pan? Sí, me puso 3 panes ahí. Entonces un joven, también estudiante, miró 3 panes en mi, ¿no?, y me dijo, la bula es pecado. Entonces para él, 3 panes ya era bula. Para mí, 5 panes ya estaba bien, ¿no? En ese entonces. Hoy no puedo terminar los panes, tal vez por ahí. Pero en ese entonces, ya 5 panes me pareció bien, ¿no? Pero 3 era el límite para la conciencia de este hermano. Era su límite. Entonces, Dios dice, no, eso no es problema, y es un asunto de conciencia. Y el que tiene más escrúpulos es el más débil de conciencia. No hay que comer esa carne porque así se sacrificó los ídolos. Escrúpulos es el más débil de conciencia. El otro hermano, no hay problema con esto, yo puedo comerlo. Pecador, ¿por qué comes esa carne? Eso se corrige en la segunda carta. ¿Por qué comes esa carne, pecador? Débil. Y estaban otra vez peleando. Ellos tenían, de verdad, era su ánimo para pelear era tal que por cualquier cosa podían pelear, ¿no? Carne, ya, pongamos como tema la carne, ya, y se empezaban a pelear por la carne. Ellos peleaban por todo. Porque, ¿qué es lo que le faltaba? 1 Corintios 13, amor. Por eso peleaban de todo. Cuando hay amor, hermanos, lindo es el ambiente. Pero no nos vayamos por allá. Vamos a regresar. El asunto es que de Jehová es la tierra y su plenitud. Así que esa carne está limpia, cómela, no hay problema. No hay problema. Entonces, si tú vienes de un contexto diferente y estás pensando en estas limitaciones, hermano, te digo, puedes comer con libertad, pero si para ti es tropiezo, no lo hagas. Pero no pongas ley sobre otros. O sea, como yo no como chancho, nadie en esta iglesia me come chancho. No funciona así. Tú no comes, deja a tu hermano que disfrute, coma su chanchito rico. Déjalo. ¿Ya? Porque de Jehová es la tierra y su plenitud.
Y Dios te lo ha dado para que lo disfrutes. Entonces disfrútalo. Y no prohíbas a otro que lo disfrute. ¿Quieres comer suri? Come suri. No lo mires con asco, hermano. Hazle barra. Otro. Pero no, deja a tu hermano con tranquilidad consumir. ¿Por qué? Porque de Dios es. Pero, y aquí viene una advertencia. Si hay libertad, salvo tu propia conciencia, no limites a otro en su libertad mientras no sea pecado. Repito, recalco y en mayúscula, mientras no sea pecado. Si es pecado, interrúmpelo, fastídialo, ¿sí? Fastídialo, no lo dejes pecar. Que se enoje, no importa, fastídialo. Es tu amor a Dios y tu amor al hermano. El hermano un día lo va a entender. Un día ahora se enoja contigo, metiche, que te entrometes. No entiende que le estás amando, que estás protegiéndolo de la santidad misma de Dios, de la disciplina de Dios. Él no lo entiende. En el futuro lo va a entender y te va a agradecer. ¿Quiénes son las heridas del diablo? Ok, hasta allí. Pero pensemos ahora en el peligro cuando Dios nos da bendiciones y las bendiciones se convierten en tropiezo. Las bendiciones se convierten en tropiezo. Señor, dame un celular, te lo suplico. Por favor, provee un celular. Te da el celular y ¿en qué se convierte? Señor, dame un trabajo. Necesito un trabajo. Mi economía está mala. Hazlo por amor a mis hijos. Señor, te da un trabajo y ¿qué haces? Desapareces de la iglesia. Cuando las bendiciones se convierten en un tropiezo. Estaba leyendo Joel y de verdad que, Oseas, perdón, los últimos capítulos casi puedo ver a Dios llorando, te amé. Y cuanto más te amaba, más te alejabas de mí. Y cuanto más te bendecía, más ofrecía sacrificios a otros dioses. Casi se puede ver a Dios llorando. No es un psicoanálisis a Dios, ¿ya? Es simplemente leer el texto y notar el lamento de Dios. Más te bendigo, más te alejas. Pueden verlo en el capítulo 12, 13 y 14. Parece el llanto de Dios por Israel. Por favor, toma tu tiempo en casa y léelo. El llanto de Dios, ¿no? Efraín, cuanto más te bendecía, más sacrificios ofrecías a otros dioses. Cuando las bendiciones de Dios se vuelven tropiezo. Y es por eso que algunas veces Dios no te permite prosperar. Señor, porque a mí no, otros prosperan y yo no. A veces es la bondad de Dios porque han notado que hay gente que no sabe manejar la economía, que cuando llegan bendiciones más abundantes se vuelven activos. Uy, el dinero lo ha cambiado. El dinero no lo ha cambiado. Ha hecho aflorar lo que había en su corazón. Entonces, vayamos a ver esos peligros, ¿sí? Avanzamos uno más, por favor, ¿no? Los falsos dioses, especialmente la riqueza, que la riqueza de un dios en sí mismo no, pero puede convertirse. ¿Han notado ustedes, medio broma, cómo en dibujos ponen un hámster, ¿sí? Corriendo, tratando de atrapar su comidita y está corriendo, ¿no? Y nunca llega a taparla? Bueno, algo así sucede, ¿ya? En Mateo 6:24, por favor, vamos a Mateo 6. Hermanos, es el deseo de Dios que tengamos una perspectiva correcta. Mateo 6, aquí aparece como un sustantivo, hay una palabrita que aparece como un sustantivo, ¿ya? Que ha sido traducido como riqueza, ¿ya? Pero en los tiempos en que se escribió, en realidad era un dios. Y su nombre era Mamón. Usted puede googlear por ahí después, no ahora. ¿Ya? Mamón era el dios que representaba la riqueza. Ninguno puede
versículo 24, ninguno puede servir a dos señores. Está hablando de dos dioses. Y curioso, porque la palabra Señor es la palabra curios, que también es traducido como amo. O sea, tenemos que entender el contexto, no como ahora, no es como tu jefe. Si tu jefe te fastidia, te molesta, tú dices renuncio, presentas tu carta, ya no trabajo más para ti, más importante es mi paz personal. Es lo que se dice ahora, ¿no? Sí, yo no voy a estar aguantando un jefe así, no está loco, no, renuncio, ya está. Bueno, la palabra curios habla de un señor al que no podías renunciar, era tu dueño. Simplemente tu dueño. No puede renunciar, no puede decir, no, renuncio, hasta aquí nomás contigo, terminó nuestra relación laboral. No, era el dueño. Así que ninguno puede servir a estos dos dueños. Están compitiendo Dios con el otro dueño. Porque aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. Hasta aquí no nos ha dicho quiénes son los dos señores, los dos amos, los dos dueños. Pero la última oración ya nos revela de quiénes se trata. No podéis servir a Dios, el verdadero Dios, Jehová, o a Mamón, el Dios de la riqueza. Entonces aquí en el texto original no se está viendo como un sustantivo donde tú puedes imaginar oro y oro y oro acumulado, sino a un Dios que genera la riqueza. Que genera la riqueza. No puedes servir a los dos dioses, es decir, aquello que te va a producir. Ahora, el problema no estaba en la riqueza. No es un problema. O sea que si tengo mucho dinero estoy en pecado. No está diciendo eso. No, porque versículos atrás aclara de qué se trata. Miren el 19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, o donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Entonces, el problema entonces es el dinero. Si tengo dinero y posesiones, entonces ¿estoy haciendo nuestro Dios? No, el espíritu está en el 21. El verdadero problema está en el 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Hermanos, el dinero tenemos que verlo como una herramienta para servir mejor a Dios, para sostener nuestra familia. Y si Dios bendice en abundancia, amén. El problema no es eso. El problema es cómo lo ves. ¿Lo ves como un tesoro? Ese es el problema. Si lo ves como un tesoro. Porque es la bendición de Jehová la que enriquece. Si Dios estuviera en contra de las personas que tienen dinero, entonces sería inconsistente. ¿Por qué? ¿A quién llamó para ser patriarca de Israel? Abraham. ¿Y en qué convirtió Dios a Abraham? En un rico. Por cada lugar que pasaba salía con más. Incluso pecó contra en Egipto, ¿recuerdan? ¿Y cómo salió? Le dio más. El hijo pecó contra Abimelech. ¿Y qué hizo Dios? Le dio más. Jacob pecó contra su padre, contra su hermano. ¿Y qué hizo Dios cuando salió? Él regresó con abundancia. El problema no eran los recursos. El problema es cómo ves los recursos. Si tu corazón no sabe manejar eso, honestamente, las bendiciones de Dios se van a convertir para ti en un tropiezo. El problema no es que tengas mucho. El problema es cómo lo ves. Pastor, todavía no me ha quedado muy claro. Bueno, el Señor Jesús usaba diferentes parábolas, alegorías, ilustraciones de la vida cotidiana
para enseñar verdades espirituales. Vamos a Lucas. Pero antes de salir de ahí, hemos visto el versículo 24, 6:24. Noten ustedes, y no es casualidad, del 25 al 33, ¿de qué está hablando? Un problema muy moderno. ¿Cuál es? Muy moderno. El afán y la ansiedad. Un problema muy moderno, ¿no? No es moderno. Ya estaba bien. ¿De cuándo? Y está bien relacionado ¿a qué? A la economía. A la economía. Bien, vamos ahora a Lucas 12. Lucas 12. Recuerden, el problema no es el dinero. En Timoteo lo aclara un poco más. Es cómo ves el dinero. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? ¿Recuerdan en el capítulo 6 del 1 Timoteo? El amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Cuál es la raíz de todos los males? No es el dinero, es el amor al dinero. No es el dinero. No es el problema del dinero, sino el amor al dinero. Entonces aquí en el capítulo 12, noten ustedes el versículo 13. Ahí a simple vistazo, ¿de qué está hablando? Ya, vean el título. 12:13. ¿El rico? Insensato. Curiosidad, miren el versículo 22. ¿De qué tema vuelve a tratar? Está muy relacionado. Hermanos, es una tentación muy grande de economía. Puede generar ansiedad. ¿Solo los pobres tienen ansiedad? No. Los que tienen recursos también tienen ansiedad. ¿Y cuál es su mayor ansiedad? ¿Cómo protejo todos mis bienes? Eso es lo que estaba pasando en el capítulo 13. El versículo 13. Ahora, no nos quedemos solo con lo que está encimita. Vayamos al mensaje central, a lo que está en el corazón, el kit del asunto. Dice el versículo 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Este es un problema también muy moderno. Hijos se matan entre ellos por la herencia de los padres. Julita es abogada. Julita, ¿qué casos has visto? Se demandan, contrademandan, ¿por qué? Se quieren quedar con la herencia. Mi hermano mayor se está quedando con todo, porque el mayor tenía más derecho, el primogénito tenía más derecho, recibía una porción muy grande y los más pequeños se lo dividían ya entre los menores. Entonces, este joven considera que no están siendo justos conmigo. Y entonces, normalmente, ¿a quién buscan? A un líder espiritual. Como él es espiritual, es más creíble. Y normalmente, ¿quién es el que gana? El que llega primero. Y normalmente los líderes espirituales, cuando escuchan al primero, ya toman parte, toman posición con el primero que llega. Yo aprendí esta lección: no toman partido con el primero que llega. Se reúnen todos y ahí escuchamos todos, no el primero que llega. Entonces, él llega corriendo a ver para convencer a Jesús, ¿no? Y tome parte con él, se encariñe con él, de tal manera que ya no sea justo en su manera de juzgar la situación, pero Jesús conoce los corazones. Dice: mira, en realidad tú no quieres una partición justa. El problema aquí no es la economía. El problema no es que no te están dando lo correcto. No, hay un problema más profundo. El Señor Jesús conoce los corazones. Entonces Jesús le dijo, ¿no? ¿Quién me ha puesto a mí como juez o partidor? ¿Cómo me estás viendo? ¿Me quieres usar para este asunto? Entonces va al corazón del problema. Y le dijo: mira, ¿de qué debes guardarte? ¿Cuál era el problema central de él? No era la injusticia en la repartición. Él tenía dos problemas. Uno fue la avaricia, pero ¿cuál era el segundo? Ahí viene la explicación. Porque
La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No está bien, no está mal si tienes mucho, poco. Ese no es el problema. El problema es que tú estás poniendo tu fe y tu confianza en el dinero. Tu fe y tu confianza la estás depositando en el dinero. Por eso le cuenta la parábola del hombre rico. ¿Y en qué termina la parábola del hombre rico? Él dice, había un hombre que decía, tengo mucho, ya, ¿dónde voy a guardar? No se rascaba la cabeza. Y ahora, ¿dónde voy a poner todas estas cosas? El dinero, aquí la riqueza no se medía por el oro que tenía, sino por los granos. Más granos, más rico. Y dijo, esperé, voy a derribar mis graneros y voy a edificar más grandes, ¿no? Y diré a mi alma, muchos bienes, ¿no? Tienes guardados. Tienes para muchos años, descansa, come, bebe, regocíjate. ¿Cuál era el verdadero problema de este hombre? No era la repartición injusta. ¿Cuál era el verdadero problema? Había puesto su confianza en los bienes. Hermanos, no está mal si Dios te ha bendecido con mucho o te ha dado poco. Ese no es el problema. Tienes que estar contento. Si tienes poco, amén, gloria a Dios. Tienes lo poco, Dios sabe por qué. Él va a recompensar en su momento. Si tienes mucho, amén, gloria a Dios. Gracias, Señor, por lo que me has dado. Soy responsable. Amén. Un día también voy a estar delante de ti. Y esto todo, lo mucho, lo poco, lo voy a usar para tu gloria. Amén. El problema no es la cantidad que tengas. El problema es dónde está tu confianza. Este rico tenía su confianza en la riqueza. Ahora ya puedes descansar, porque ya tienes para años, ya puedes descansar. Esta parábola la da en relación a este hombre que había venido a pedir que parta justamente el dinero con cada uno de ellos. Y el problema no es la partición. Tu hermano no es que sea injusto contigo. El problema fundamental es la avaricia. Estás poniendo tu confianza en el dinero. Ese es el problema fundamental. Entonces le dice, necio, esta noche te pueden pedir tu alma y todo lo que tú has provisto, ¿para qué va a ser? Entonces tu confianza no estaba en Dios, estaba en el dinero. Y no es el problema el dinero. Si Dios te da más, te da menos. No te sientas culpable si Dios te ha dado más. ¿Cómo si Dios me ha dado a mí tanto y hay niños que no tienen para comer? Mira, no te sientas culpable de eso. Ayuda cuando puedes ayudar. Pero Dios sabe a quién da y cómo lo da y por qué lo da. Si tienes mucho y puedes ayudar, ayuda. Si tienes poco y puedes ayudar, ayuda. Contento con lo que tenés. Tampoco es para poner culpabilidad allí. Si Dios te ha dado, amén. Procura ser generoso. Si Dios no te ha dado, amén. Trabaja, pues hombre, y a ver cómo Dios te bendice. Y si aún así todavía te sientes limitado, confía en Dios, Él sabe por qué. Él sabe por qué. Hermanos, aún por pequeñeces, hijos entre hermanos se han destruido la vida. Por pequeñeces. Por una casa chiquita, pequeña, entre 4, entre 5 hermanos se están peleando. Dios sabe por qué. Así que el problema fundamental aquí no era el dinero. Jesús va al corazón, al kit del asunto. Tú estás poniendo tu confianza en el dinero y no en Dios. Entonces, cuando venga el momento de rendición de cuenta, mira, cuidado, ¿ya? Porque es posible que tu alma se pierda. Has estado tan concentrado en esto que has olvidado lo más importante. Lo más importante. Versículo 21, así es el que hace tesoros para sí, ¿no? El que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Cuál era el verdadero problema? No era la abundancia que tenía. Era su corazón. Era su corazón poniendo a otro Dios como Dios. La avaricia de su corazón. Entonces estamos viendo un poquito el aspecto teológico. Vamos a entrar a aspectos más prácticos la próxima semana, Dios mediante. ¿Ya? Estamos tratando de establecer el aspecto teológico. De Dios es la tierra y su plenitud. Y si en su plenitud Él quiere darte según como Él conoce nuestros corazones. Hijo, no quiero que te pierdas. Si te doy mucho, tú no sabes lo que hay en tu corazón. Y te puedes perder, de verdad. Te puedes perder. Hijo,
ya veo que, porque Dios conoce los corazones. Aquí te voy a dar gradualmente, porque gradualmente vas a ir creciendo. Te voy a probar también puliendo tu corazón para que así vayas, ¿no? Para que estas bendiciones no se conviertan en un tropiezo, sino que sean una bendición. Y a otros va a tener que decirles, mira, por mucho que te esfuerzas, tu corazón tiende a ser demasiados ídolos. Con un poco más de dinero tú te pierdes, hijo. Lo siento, de verdad. Dios sabe, conoce nuestro corazón. Así que, con lo que tenemos, estemos agradecidos con Dios. Esto no es una desmotivación para que te esfuerces, todo lo contrario. Esfuérzate, trabaja y ahí vas a saber si es la voluntad de Dios también. ¿Ya? Entonces, hermanos, meditemos, consideremos esto. La próxima semana vamos a ver ya asuntos más prácticos en cuanto a las finanzas. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, estamos tranquilos y seguros en tus manos. De ti, a ti te pertenece la tierra y su plenitud. Tú sabes cuándo, a quién, cómo das a cada uno de tus hijos. Hemos visto la parábola de los talentos. Hemos visto, Padre, cómo algunos pueden ser muy productivos y a lo que tú des, lo reproducen. Otros no tienen tanta habilidad, pero todavía son fieles y aún en menor cantidad reproducen. Pero hemos visto, Dios, el peligro de quienes, lejos de producir, oh Dios, a veces hasta mantienen, y eso no es lo que tú quieres. Ese uno te devolvió uno y no es tu voluntad. Podías haber hecho más. Incluso, si no quieres trabajar, lo hubieras dado al banco y en el banco hubiera producido intereses. Pero no has producido. No es bendición para ti. Entonces, mi Dios, queremos ser fieles mayordomos. Queremos, oh Dios, administrar lo que tú nos das dentro de tu voluntad. Padre, tú conoces en nuestro corazón las debilidades y tendencias, si hay ambición, codicia, avaricia, esta tendencia a ser del dinero un Dios. Y la rendimos culto a través de la obediencia, no comemos, no dormimos por estar acumulando más y más y más, ya no es bendición. Padre, con tu bendición, dice tu palabra, es la bendición de Jehová la que enriquece y no añade tristeza. Padre, queremos ahora ir explorando en cuanto a las finanzas que tienes que decirnos. Queremos ser mayordomos fieles, de tal manera que un día al estar frente a ti lo digamos bien, buen siervo y fiel. Eso queremos oír de ti, Padre. Por eso vamos a seguir estudiando este tema. Así Dios nos haga recordar cuando sea necesario. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios te bendiga, hermanos.